Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 107, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 6. Leibniz, 438. Verdades de razón y verdades de hecho. Toda la obra de Leibniz se puede considerar dirigida a justificar la posibilidad de un orden espontáneo y de reglas no necesarias. En primer lugar, para esta justificación presenta la demostración de que orden no significa necesidad. La necesidad, según Leibniz, se encuentra en el mundo de la lógica, no en el mundo de la realidad. Un orden real no es nunca necesario. Tal es el significado de la distinción leibniziana entre verdades de razón y verdades de hecho. Las verdades de razón son necesarias, pero no se refieren a la realidad. Son idénticas, en el sentido de que no hacen más que repetir la misma cosa sin decir nada nuevo. Cuando son afirmativas, se fundan en el principio de identidad. Todo es lo que es. Cuando son negativas, se fundan en el principio de contradicción. Una proposición es verdadera o falsa. Este último principio, a su vez, supone dos enunciados. El primero es que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. La segunda, que es imposible que una proposición no sea ni verdadera ni falsa. Principio de tercer excluido. El mismo principio de contradicción rige, según Leibniz, las proposiciones dispares, las cuales dicen que el objeto de una idea no es el de otra idea. Por ejemplo, hombre y animal no son la misma cosa. Todas las verdades fundadas en este principio son necesarias e infalibles, pero no dice nada sobre la realidad existente de hecho. Estas verdades no pueden derivar de la experiencia y son, por tanto, innatas. Leibniz se opone a la negación total de toda idea o principio innato formulado por Locke, 454. Ciertamente, las ideas innatas no son ideas claras y distintas, esto es, plenamente conscientes. Son, más bien, ideas confusas y oscuras, pequeñas percepciones, posibilidades o tendencias. Son semejantes a las vetas que en un bloque de mármol delinean, por ejemplo, la figura de Hércules, de manera que bastan pocos golpes de martillo para quitar el mármol superfluo y hacer que aparezca la estatua. La experiencia cumple precisamente la función del martillo. Hace actuales, esto es, plenamente claras y distintas, las ideas que en el alma eran simples posibilidades o tendencias. Pero las ideas innatas no pueden originarse en la experiencia, porque tienen una necesidad absoluta que los conocimientos empíricos no tienen. Las verdades de razón bosquejan el mundo de la pura posibilidad, que es mucho más amplio y extenso que el de la realidad. Por ejemplo, cualquier mundo es, en general, posible, en cuanto su noción no supone ninguna contradicción. Pero uno solo es el mundo real, y evidentemente no todas las cosas posibles se realizan. Si así fuera, no habría otra cosa que necesidad y no habría elección ni providencia. Las verdades de hecho son, en cambio, contingentes y concernientes a la realidad efectiva. Ellas limitan, en el dominio vastísimo de lo posible, aquel mucho más restringido de la realidad en acto. Estas verdades no están fundadas en principios de identidad y de contradicción, lo cual quiere decir que su contrario es posible. Están fundadas, en cambio, en el principio de razón suficiente. Este principio significa que nada se verifica sin una razón suficiente, esto es, sin que sea posible, al que conozca suficientemente las cosas, dar una razón que baste para determinar por qué es así y no de otro modo. Pero esta razón no es una causa necesaria, es un principio de orden, de concatenación, por medio del cual las cosas que suceden se enlazan unas con otras sin formar, sin embargo, una cadena necesaria.
Es un principio de inteligibilidad que garantiza la libertad o contingencia de las cosas reales. Es el principio propio de aquel orden que Leibniz se esfuerza constantemente por encontrar en todos los aspectos del universo, un orden que implique y haga posible la libertad de elección. Este principio postula inmediatamente una causa libre del universo. En efecto, hace legítimo preguntarse, ¿por qué hay algo y no nada? Y desde el momento en que las cosas contingentes no tienen en sí mismas razón de ser, es menester que esta razón esté fuera de ellas y se encuentre en una sustancia que no sea a su vez contingente, sino necesaria. Esto es, que tenga en sí la razón de su existencia. Y esta sustancia es Dios. Pero, si además se nos pregunta por qué Dios ha creado, entre todos los mundos posibles, este que es así y determinado de esta manera, será menester encontrar la razón suficiente de la realidad del mundo en la elección que Dios ha hecho de él. Y la razón de esta elección será que es el mejor de todos los mundos posibles, y que Dios debía escoger este. Pero decir que debía no significa aquí una necesidad absoluta, sino el acto de la voluntad de Dios que ha elegido libremente en conformidad con su naturaleza perfecta. La razón suficiente, dice Leibniz, inclina sin suponer necesidad, explica lo que sucede de un modo infalible y cierto, pero sin necesidad, porque lo contrario de lo que sucede es siempre posible. El principio de razón suficiente supone una causa final, y sobre este punto Leibniz se separa decididamente de Descartes y de Spinoza para adherirse a la metafísica aristotélico-escolástica. Si Dios ha creado este mundo porque es el mejor, ha obrado por un fin, y este fin es la verdadera causa de su elección. Y si el orden del universo es un orden contingente y libre, debe fundarse en el fin que las actividades contingentes y libres tienden a realizar. Por tanto, también el mecanismo de la naturaleza deberá al fin resolverse en el finalismo.